tantos desafíos y retos tan importantes que llegó el momento de profundizar en estos temas y se pensó que de la mejor manera era creando el Departamento de Estudios Sociales. En el departamento quizá le voy a comentar un poco la misión. Nosotros, nuestra misión es generar conocimiento y recomendaciones de política pública para promover el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible. Tenemos varias áreas de trabajo, nos interesa el área de pobreza y vulnerabilidad, educación, salud y sostenibilidad ambiental. Un área que es muy importante en un país con una alta vulnerabilidad en términos de su capacidad para protegerse de los shocks naturales. Bueno, pasando al tema de educación, en años anteriores como en este se le ha apostado a mejorar la cobertura, especialmente en el nivel de primaria y secundaria. ¿Cree usted que estos esfuerzos han servido para mejorar la cobertura a nivel nacional? Yo creo que es importante señalar que en educación han habido algunos avances, pero también hay retos pendientes. En términos de cobertura, se ha aumentado la tasa neta de matrícula en primaria, actualmente de 95%, 95 de cada 100 niños están en la escuela, pero tenemos desafíos importantes en parvularia y en secundaria. En secundaria, por ejemplo, en tercer ciclo solo 60 de cada 100 niños están en la escuela y en bachillerato solamente 33 de cada 100. Y así tenemos un desafío importante de ampliación de la cobertura en secundaria y en parvularia, en donde solamente 50 de cada niños están estudiando la parvularia, 50 de cada 100 niños. Entonces aquí tenemos un desafío importante en parvularia y secundaria, y en primaria y en todos los niveles educativos el desafío es elevar la calidad de la educación. Entonces aquí todavía hay una tarea pendiente. Le decía yo al principio que el promedio de escolaridad nacional es de 6 años, para los jóvenes es de 9 años, pero todavía es muy bajo si pensamos en tener un país con población altamente educada, que conozca dónde están las oportunidades y capaces de generar conocimiento, generar empleos y realmente competir en una economía que está cada vez más integrada con otros países y la economía mundial. Bueno, actualmente el gobierno está impulsando algunos proyectos enfocados para estimular la asistencia a clases. Entre ellos está la entrega de los paquetes escolares, que consisten de útiles y de uniformes. ¿Usted considera que este esfuerzo se traduce en un desembolso millonario? ¿Usted cree que ha dado frutos y que verdaderamente incide en la asistencia y en la matrícula de los estudiantes en el país? Esa es una pregunta muy interesante y nosotros dedicamos todo un artículo en el informe de coyuntura social que se presentó el año pasado, en el segundo informe, a este tema. Sobre los paquetes escolares, hay que recordar que el objetivo es ampliar la asistencia o mantener la asistencia de los niños en la escuela y reducir la deserción, además de reducir el costo de las familias. Haciendo un análisis de los datos, nosotros hemos encontrado que, si bien es cierto, tiene un efecto positivo en la asistencia y en la autoestima de los niños, porque los niños se sienten muy cómodos y contentos de estar con su uniforme en las aulas, especialmente los niños en zonas muy remotas, en donde hay mucha pobreza y no tenían los padres la posibilidad de comprar los uniformes. En esas zonas realmente el impacto es bastante positivo y se garantiza la asistencia, pero el impacto de los paquetes escolares puede ser muy limitado en otras dimensiones. Nosotros estuvimos revisando los datos de matrícula, por ejemplo, y encontramos, y esto sí es bien interesante, que había una tasa negativa de crecimiento de la matrícula en los últimos 6 años, pero al implementarse la medida de paquetes escolares se volvió positiva. Fíjese que teníamos en primaria, que es el nivel, el paquete se aplica de parvularia a 9º grado. En primaria, donde está el 95%, la tasa neta de matrícula es 95%, encontramos que realmente la tasa había sido positiva, la tasa de crecimiento de la matrícula había sido positiva, había crecido solamente en 23,000 estudiantes. Entonces uno dice, bueno, sí, la tasa de crecimiento fue positiva, pero solo creció 22,000 estudiantes. Y se pagaron, ese paquete escolar costó cerca de 75 millones. Entonces uno se pregunta, bueno,
y gastamos 75 millones en una política que solamente logró un aumento de 22,000 estudiantes en un año. Y todavía tenemos desafíos importantes en secundaria, solo 33 de cada 100 no están ahí estudiando. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Habrán otras maneras más efectivas de invertir los recursos? Entonces, los ciudadanos como usted, como yo, como tú, debemos de preguntarnos si hay otras formas de invertir los recursos. Estamos pagando con nuestros impuestos y lo que queremos es que nuestros impuestos sean usados de la mejor manera. Entonces, ¿de qué otra forma se pudo haber invertido los 75 millones para mejorar la cobertura en parvularia y secundaria y elevar la calidad? ¿Tendrán ustedes algunas ideas? Pues yo tengo varias propuestas. Por ejemplo, pudimos haber usado muchos de estos fondos para elevar la calidad de la educación en primaria. Imagínense, Ceci, que estamos gastando 75 millones y cerca del 63% de esos fondos se destina a la educación primaria, en donde la tasa neta de cobertura ya es bien alta. Entonces, quizá hubiese sido mejor gastar esos recursos en primaria en calidad de la educación. ¿Cómo? Por ejemplo, entregando libros de texto a todos los niños y guías de trabajo a todos los estudiantes y también a los maestros. Eso hubiera sido mucho más atractivo. Además, el tener un uniforme, si bien es cierto, mejora la autoestima de los estudiantes, no garantiza su permanencia en la escuela. A veces los estudiantes lo que desean es ser tratados con respeto y también sentir que aprenden. Un libro de texto, un maestro bien preparado, una guía de trabajo que le ayude a estudiar puede ser mucho más interesante y más, tener más capacidad de mantener a los niños en la escuela. Los niños están en la escuela si sienten que aprenden. Para los niños en extrema pobreza la situación es un poquito diferente porque también necesitan sus familias un apoyo financiero, ¿verdad? Para reducir el costo de la educación. Entonces nosotros pensamos que esos 75 millones se pueden haber redistribuido de otra forma. Se puede haber dado uniformes, zapatos y útiles a todos los niños, pero nada más a los niños que están en situaciones de extrema pobreza a través del programa de comunidades solidarias rurales. El resto de los fondos pudo haber servido para darle libros de texto, guías de trabajo a todos los estudiantes y también a los maestros desde parvularia hasta el 9º grado. Y creemos que otra alternativa pudo haber sido usar esos fondos en el mejoramiento de los ambientes escolares. Se cuenta que 75 millones al año en el paquete escolar. En 5 años son cerca de 375 millones, que equivale al monto del déficit en infraestructura escolar. Entonces aquí hay que sopesar cómo se pueden usar nuestros impuestos de una manera más efectiva atendiendo realmente a los principales desafíos de la educación. Yo he dado algunas sugerencias. Okay. Vemos verdaderamente vemos que muchos de los esfuerzos van orientados hacia el área de primaria. Sí. Entonces, ¿usted cómo evalúa actualmente los esfuerzos hacia secundaria? En secundaria tenemos todavía una brecha muy importante. Allí quizás lo que amerita es poder incentivar a los estudiantes a realmente entrar a la escuela, reduciendo el costo de oportunidad de la educación. Muchos estudiantes abandonan la secundaria porque prefieren trabajar, ¿sí? Porque quieren ayudarle a sus familias. Entonces quizás en estos casos sería bueno usar parte de los recursos para dar un bono al estudiante, un bono que le permita asistir a la escuela. Esta es una especie como de reconocimiento al estudiante para reducir el costo de la educación en su hogar y que él pueda mantenerse en la escuela. Entonces, parte de esos 75 millones, por ejemplo, pudo haber sido para entregar un bono de gratuidad a los estudiantes de tercer ciclo, que es cuando la deserción comienza a ser mayor. De cada 100 niños que entran en la escuela, 74 llegan a 7º grado, más o menos 63 a 9º, y menos de la mitad se gradúan del bachillerato. Entonces, a partir del 7º grado comienza la deserción. Entonces, tenemos que trabajar dando un incentivo a los estudiantes económico para que se queden en la escuela, pero también mejorando la calidad. Los estudiantes tienen que sentir que aprenden y que aprenden algo que es útil en la vida y también en el mercado laboral. Claro que sí. ¿Cómo podría usted definirnos e ilustrar el tema de la calidad educativa? Bueno, ese es algo bien interesante. A veces la gente le cuesta comprender qué es calidad educativa.
pero a mí me gustaría mostrar una gráfica. Es una letra E, no sé si la pueden ver ya, me imagino que sí. ¿Ya está lista ahí? Muy bien, entonces esa letra E significa excelencia de la educación en El Salvador. Entonces es la E de El Salvador, pero también es la E de excelencia de la educación. Si se fijan en esa E, en la parte de abajo dice financiamiento y luego está acceso a la educación. Luego tenemos en la parte del centro 3 variables. Tenemos la variable ambientes escolares, gestión escolar y efectividad de la educación. Esas 3 variables son calidad educativa. Si invertimos en mejorar los ambientes escolares, en mejorar la gestión escolar, es decir, la capacidad de los directores para poder transformar los recursos en aprendizaje, estamos generando mejor calidad. Y si invertimos también en la docencia, si tenemos maestros que realmente puedan responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y que además tengan la capacidad de enseñar con alegría. Entonces, si tenemos buenas condiciones en la escuela, buenos directores y buenos maestros, generamos todo un ambiente propenso al aprendizaje. Eso es generar calidad educativa. En la medida que invertimos en los insumos que son importantes en el aprendizaje, es cuando producimos calidad. Y un estudiante lo vemos que tiene calidad, que su educación ha sido de calidad, cuando puede desenvolverse en la vida con éxito, puede desenvolverse en su familia, en la comunidad y en la sociedad de forma responsable. Además, se siente capaz de potenciar su propio desarrollo, busca las oportunidades, es responsable, es un ciudadano que realmente valora las oportunidades, ama a su país, quiere mejorar la situación de su hogar, de su comunidad, del país. Entonces, esas personas que tienen ese deseo de mejorar su entorno y de mejorar ellas, eso es calidad educativa. Claro que sí. Entonces, ¿usted considera que en este momento sí es necesario impulsar la mejora de la calidad de educación en el país? Así es, tenemos que convencernos de que de nada sirve ampliar la cobertura si no tenemos calidad, porque si bien es cierto, podemos tener más estudiantes en el sistema con mayor número de estudios, eso no garantiza que sean personas que puedan defenderse en la vida, que puedan resolver los problemas de su entorno, que puedan incluso resolver los problemas de su propio hogar. Entonces necesitamos realmente potenciar la capacidad humana y para eso es la educación, para potenciar la capacidad humana. Tenemos que educar para la ciudadanía, para la competitividad, pero también para la sostenibilidad. Ese es el gran desafío. Claro que sí. Pasando al tema de la educación superior, actualmente conocemos sobre este grupo de empresarios y técnicos que están impulsando junto a diferentes organizaciones e instituciones la iniciativa para la competitividad. ¿Qué relación tiene la educación con la competitividad? Sí, ahí sobre ese tema yo quisiera mostrarles este documento que es de la Iniciativa para la Competitividad que se ha lanzado desde FUSADES con el apoyo de más de 130 personas interesadas en este tema y dispuestas a gestionarlo en la sociedad. Nosotros hemos trabajado en la Mesa de Educación y Empresa, que es uno de los componentes de la competitividad. La competitividad se refiere a elevar la productividad del país. Hay 12 pilares que definen la competitividad. Está el pilar de institucionalidad, de mejorar el clima de inversión, de mejorar el comercio, el porcentaje de inversión, promover la innovación, pero también elevar la calidad de la educación. La educación influye en la competitividad en la medida que contamos con personas capaces de transformar el conocimiento en riqueza, que sean competentes, que se puedan desempeñar efectivamente en el trabajo, pero también que puedan crear y que puedan innovar. La educación es uno de los 12 pilares importantes para promover la competitividad y la educación también es fundamental para potenciar la innovación. En la Mesa de Educación y Empresa de la Iniciativa para la Competitividad hemos tratado de acercar al sector académico y al sector empresarial para conversar acerca de la relación entre educación y trabajo y entre la universidad y las empresas. Y esta experiencia ha sido realmente bien interesante porque quizá por primera vez en la historia educativa del país se ha logrado mantener sostenidamente en una mesa de trabajo a estos dos sectores.
para tratar de encontrar propuestas para elevar la competitividad del país. Por ejemplo, en la Mesa de Educación Empresa tenemos estas empresas. Tenemos a Holcim, tenemos a ABX Industries, tenemos también a la ASI, a la ANEP y tenemos a Aeroman. Son 5 empresas realmente que tienen una articulación con el sector académico interesante. Por el lado de las universidades tenemos a la Universidad Don Bosco, a la ESEN, a la Universidad José Matías Delgado, a la UCA, y solamente estas 4 universidades. Sin embargo, nosotros pensamos que esta mesa, que es una mesa núcleo, debe de ampliarse y queremos ampliarla a otras universidades y a otras empresas y a otros actores de la sociedad para que nos ayuden a impulsar propuestas concretas para mejorar la educación y promover la innovación. Por ejemplo, quiero aprovechar esta oportunidad, si hay algún amigo de la Universidad de El Salvador, para enviar un saludo y un mensaje a los estudiantes y miembros de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, con quienes tuve la oportunidad de conversar sobre este tema, y realmente me entusiasma mucho el interés que existe en esta institución sobre la importancia de mejorar el desarrollo científico y promover la innovación en el país, y cómo esta institución debe realmente de ocupar un papel protagónico en estas 2 áreas. De igual manera, hay otras instituciones universitarias que están interesadas en entrar de lleno en esto de la investigación y la innovación, así como ya hay otras empresas que de forma independiente trabajan apoyando al sector educación, pero que quizás ahora es tiempo de que encuentren otras maneras de apoyar para realmente promover la innovación en el país y elevar la competitividad. Entonces, esta mesa de trabajo quiere realmente motivar e inspirar a otros para avanzar en ese camino. Tenemos varias propuestas. Yo quisiera mencionarle por lo menos unas 4 propuestas concretas que tenemos en la mesa. Una de ellas es identificar las carreras técnicas y de ingeniería del nivel medio y superior que sean de alta demanda en el sector empresarial, especialmente en el sector de avanzada tecnología. Otra propuesta concreta es la creación de un fondo de becas para ingenieros y también para técnicos, para que se pueda ampliar el número de estos profesionales en el país. También otra propuesta concreta es crear un fondo para el desarrollo de la investigación y la innovación, así como una mayor articulación entre el sector de educación superior y el sector productivo. Y una última propuesta es la de crear el Consejo de Educación y Empresa, que es un consejo que articularía a miembros del sector público, privado y empresarial, probablemente para poder promover la educación y la innovación en el país. Creemos que este esfuerzo debe ser público y privado y no hay otra manera de salir adelante más que trabajando en conjunto. Perfecto. En la actualidad, a nivel regional, ¿cómo estamos en el indicador de la educación? Bueno, allí no estamos nada bien. Realmente, según el Foro Económico Mundial, de 142 países, El Salvador se ubica en la posición 125 en calidad de la educación y en la posición 127 en innovación. Y este ranking, que es de los últimos, ¿verdad? De los últimos en esa escala, se ha mantenido por más de 10 años, lo cual quiere decir que no hemos hecho nada para mejorar la calidad de la educación ni promover la innovación, y que otros países están avanzando en ese tema mucho más rápido que nosotros. Entendemos que dentro de la iniciativa, ¿verdad?, se ha estado trabajando en el área de la educación y se propone una política de Estado. ¿Qué contempla esta política? Bueno, esa que presentamos anteriormente son las líneas estratégicas de la política de Estado en educación. Quizá la pueden volver a poner porque ahí aparecen las líneas estratégicas y pues tienen mucho que ver con el componente de financiamiento, de acceso a la educación. Luego tenemos en la parte del centro, que era de la que era las 3 variables que mencionaba, que era ambientes escolares, gestión escolar y efectividad de la educación. Esas 3 variables conforman el triángulo de la calidad o la letra T de la transformación educativa.
Y otros dos componentes importantes son valores y ciudadanía, porque debemos de formar ciudadanos o personas integrales. Y también el otro componente es competitividad. Debemos promover la competitividad, es decir, darle las competencias y las capacidades a las personas para que puedan desempeñarse en esta nueva era, ¿verdad? En esta sociedad del conocimiento. Tenemos una pregunta en nuestras redes sociales. Samuel Salazar dice, H. Marcelli, ¿y la educación superior o universitaria cómo está a nivel internacional? Bueno, ahí tenemos una calidad de la educación bastante baja todavía. En relación con otros países, nuestra calidad es muy baja. Estamos también en el ranking 125 de 142 países según el Foro Económico Mundial, y ahí hay mucha tarea que hacer. Ahora, hay que tomar en cuenta que la calidad de la educación superior también depende en buena medida de lo que se hace en los niveles anteriores, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar también la educación desde los primeros niveles para que lleguen estudiantes a la universidad mejor preparados y que no haya tanta necesidad de hacer tareas remediales ya en el nivel de educación superior. Sin embargo, en la educación superior hay un desafío bien importante. Ahí también se necesitan más profesores que trabajen a tiempo completo, que tengan vocación por la docencia y que conozcan las pedagogías de enseñanza y aprendizaje. Además, necesitamos profesores que realmente estén empapados de lo que está ocurriendo en el mundo laboral y cómo funciona la sociedad, para que puedan realmente traer experiencias prácticas al aula, de tal modo que los estudiantes no se gradúen con un conocimiento teórico únicamente, sino que también tengan alguna comprensión de lo que ocurre fuera de las aulas, ¿verdad? De lo que ocurre fuera de la educación. De esa manera podemos ir articulando mejor la educación con el trabajo o la educación con la realidad, para que los estudiantes no sientan que llegan a la nada, ¿verdad? Sino que ya llegan con algún entendimiento de cómo funciona la sociedad y cómo ellos pueden insertarse de una manera más efectiva. También necesitamos mejorar la investigación. En eso estamos todavía muy en pañales en El Salvador. Hay investigación, pero se invierte muy poco en investigación. Menos del 1% del Producto Interno Bruto se invierte en investigación. La articulación entre la universidad y el sector empresarial es casi incipiente, es muy poca. Existen buenos gérmenes de articulación, pero todavía muy pocos. Hay trabajo que hacer ahí, y también necesitamos mayor acceso a información y a conocimiento, no solo a través de la biblioteca, sino también insertarnos en el conocimiento global, para que los estudiantes tengan acceso a las nuevas ideas, a las nuevas invenciones, a las nuevas teorías, y ellos también puedan ir adaptándose rápidamente a los cambios. Tenemos otros comentarios. Ronald Rodríguez nos dice, acá en el país es un lujo poder graduarse de bachiller. Aquellos que siguen con su esfuerzo no encuentran trabajo que valore su título. Esa es una de las razones por las cuales muchos abandonan la escuela prematuramente, porque piensan que no pueden encontrar un trabajo. Entonces ven expectativas laborales muy pequeñas, entonces deciden no estudiar. Por eso es bien importante que la calidad de la educación sea buena, pero sobre todo su pertinencia, es decir, que realmente responda a la realidad y que los estudiantes sientan que lo que aprenden es útil. Hay muchos estudiantes, a mí me llamó la atención cuando visitamos algunas escuelas rurales, estudiantes que llegaban al 9º grado, y yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer después? ¿Van a ir a algún instituto técnico? ¿Qué idea? ¿Qué les gustaría hacer? No, mire, yo me voy a ir a estudiar fuera del país, pero porque mi mamá, que vive en Estados Unidos, o mi papá me va a mandar a traer. Entonces, y yo lo que quiero, y estoy estudiando para irme fuera del país, porque mi papá ya está allá. Entonces todo el mundo se quería ir porque no miraba oportunidades. Entonces un punto importante es la generación de empleo. Necesitamos también oportunidades para los jóvenes, para que puedan insertarse al mercado laboral. Claro. Nos escribe Luis Campos López. Pregunta, ¿por qué no existe una armonía entre empresas y los gobiernos en El Salvador? ¿Qué medidas tomar para priorizar la innovación y desarrollo? Bueno, en este momento quizá da la impresión que hay mucha tensión entre el sector empresarial y el gobierno. Quizá lo que hay en el país es bastante tensión entre muchos de los actores y de los líderes nacionales en este proceso de transición. Entonces hay que tener un poco de paciencia con lo que está pasando. Sin embargo, cuando vemos
lo que está haciendo el sector empresarial, vemos que el sector empresarial tiene muchos esfuerzos de apoyo y de responsabilidad social empresarial en la educación y en otras áreas sociales. Tenemos también un gobierno que intenta llevar a cabo una política social que quizá todavía no está tan bien articulada y que lo que necesita es apoyo en recursos, pero también apoyo en los otros actores. Quizá aquí la reflexión no es tanto por qué existe la tensión, sino es qué podemos hacer para realmente propiciar que los salvadoreños y los líderes de los distintos partidos políticos, del sector empresarial y el gobierno puedan ir realmente pensando en los intereses del país y pensando en una visión de país. Ante tantos desafíos sociales como la reducción de la pobreza, mejorar la calidad de la educación, del acceso a la salud, quizá vale la pena ir dejando a un lado aquello que se vuelve un obstáculo e ir pensando realmente en una visión de país para poder trabajar conjuntamente y que cada quien haga lo que le corresponde desde lo que puede hacer. Nos pregunta Yanina también a través de redes sociales si se cuentan con los recursos suficientes para implementar a tiempo pleno. Yanina, esa es una pregunta muy interesante y creo que muchos la han hecho en ocasiones anteriores. Yo creo que estamos pasando por un momento en donde hay escasez de recursos bastante marcada y es importante ir buscando aquellos programas y alternativas que nos permitan obtener los mayores resultados con los menores recursos y en el menor tiempo. Yo creo que la iniciativa de Escuela a Tiempo Pleno es muy interesante, quizás en esa dirección debamos de ir avanzando porque realmente presenta un modelo de escuela mucho más integral, sin embargo su implementación es muy costosa. De hecho se están invirtiendo, el otro día leía que se están invirtiendo como 60 millones en pocas escuelas, creo que son alrededor de 38 las que están hoy en día, y que se necesitaba cerca de $1 millón por escuela para poder impulsar el modelo a plenitud. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y habrá otra manera de ir avanzando gradualmente en el mejoramiento de la calidad sin abandonar del todo la escuela de tiempo pleno, pero buscando actuar con mayor pragmatismo? Yo pienso que sí, que se puede avanzar quizá de otra manera sin abandonar del todo esa idea de tener un modelo de escuela integral, pero buscando que sea más costo efectiva su implementación, porque nos tomaría muchos años realmente poder tener ese modelo completo y quizá podríamos acelerar el paso si buscáramos otras alternativas de implementación. Perfecto, muchísimas gracias. Fue un gusto haber contado con su presencia este día y con esta interesante plática. Es así como hemos llegado al fin de esta entrevista. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a visitarnos en nuestra página web www.fusades.org y seguirnos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a ustedes que nos han acompañado esta tarde. Ha sido un gusto poder conversar contigo y poder recibir comentarios de ustedes. Muchas gracias.